Bien, mira, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha designado 25, o ha nominado, allá le dicen, 25 embajadores, los envía al Congreso para que se los aprueben en países que se han vencido, en que no hay, etcétera. No está República Dominicana. Yo no creo que no sea porque no le interese, sino que aquí, de hecho, ahí el encargado de negocios hace la función de embajador. Tampoco nominaron para Bolivia, ni nominaron para Rusia. Y Estados Unidos tiene embajadores en lugares que tú ni te imaginas, en todo el mundo, menos en Corea del Norte y en Irán, oficialmente, pero aquí funciona bien la embajada. Y también decirte que la oposición venezolana, que da pena, esa gente no van a salir nunca de Maduro. Maduro sabe manejar su estructura con asesoría cubana y nicaragüense. Ellos decidieron eliminar el gobierno interino. Es una creación, pero les retiraron el apoyo a Guaidó. Y ya. Entonces, peor ahora, porque ahora Maduro tiene una victoria sin haber hecho elecciones. Y ellos no se ponen de acuerdo a lo interno, pues todos quieren ser candidatos presidenciales. 25 candidatos contra uno que está en el poder y que es mañoso, porque Maduro es mañoso. Y gana porque gana como del lugar. Entonces, Estados Unidos dijo, nosotros seguimos reconociendo la Asamblea Nacional que fue electa democráticamente y que Maduro torpedeó tanto que la desbarató. Porque hay que decirlo. Él nunca reconoció a esa Asamblea Nacional que fue electa democráticamente y montó una paralela, aunque hay gente que defiende a Maduro, pero hay que tener, eso es igual que la guerra rusa en Ucrania, que Rusia está ganando la guerra, pero nunca termina de ganarla. El discurso de los rusos es que están ganando la guerra, pero ya en febrero van a tener un año ganando la guerra y no terminan de ganarla. Entonces, no se puede hablar, informar con mentiras, no se puede. Si bien es cierto que la oposición venezolana son unos locos viejos, Maduro es un presidente que sabe, tiene una estructura para ganar mafiosa, igual como lo hace Daniel Ortega en Nicaragua, y que se ha querido montar en Bolivia también, esa estructura mafiosa de ganar elecciones por las buenas o por las malas. Entonces, Estados Unidos le ha dado una brechita a Maduro por la cuestión del petróleo. Ahí iba a decir, lo que pasa es que Estados Unidos ahora, con el problema de Rusia, quiere negociar ese petróleo con Venezuela. No, y ya le dio una licencia a Chevron para que ya van a sacar 500,000 galones de petróleo, de combustible o de petróleo, pero sigue reconociendo a Guaidó porque si no lo reconocen, todas las incautaciones que han hecho no tienen validez. No tienen validez. Entonces, hay que entender a Maduro que se quiere quedar de por vida y hay que entender a Estados Unidos que quiere que Maduro se vaya por las buenas, porque si es por las malas no han podido. Ahora, ¿cuáles son las características de la oposición venezolana? Ninguna. Una pandilla de locos viejos que no se ponen de acuerdo y no le van a ganar a Maduro, cada uno por su cuenta. Sí, porque fíjate, lo que sucede es que Estados Unidos se está jugando la carta de ir entrando en Venezuela sin cederle a Maduro directamente para mantener todas las estructuras que tienen de embargos. Pero además, recuérdate que no es que ellos no quisieran entrar a la Venezuela por la mala. Lo que pasa es que no pueden por el respaldo político que tiene Venezuela. Que de una vez entonces entrarían en guerra con Rusia, con Japón, ¿cómo se llama? Con China, que está detrás de Venezuela. También por los mismos intereses. Y China, Estados Unidos no le conviene, ni a Estados Unidos ni a nadie, que por eso es que tampoco le han entrado de frente a Putin. Porque es que a ningún país le conviene que se arme una guerra mundial. Entonces nadie quiere cargar con eso, Marino, y se está jugando a la diplomacia, te doy dos, pero te quito uno, para mantener el equilibrio de la economía mundial, que ya bastante golpeada está. Porque tú sabes que ahora el mundo es interdependiente. Y si tú armas una revolución completa, va a llevar todo el mundo. Entonces de eso que se trata el toreo. Ahora, durante los procesos de amistad de Rusia y Europa, toda la energía de Europa era rusa. Sí.
cuando los europeos logren desprenderse definitivamente de los rusos en cuanto al gas y al petróleo, tú verás que va a venir lo peor. Tú verás, porque Putin no va a ganar la guerra, tampoco la va a ganar Ucrania. No pueden durar 10 años peleando. No, ellos tienen que acatarse. Exacto. Entonces, ya Ucrania está desbaratado entero, pero Putin no pudo tomar a Ucrania. Se quedó en la orilla. No, es que no lo puede tomar, porque recuérdate que realmente, aunque no se publique, Ucrania está recibiendo ayuda. No, pero ahí voy. No la ha podido tomar. No la va a tomar. Ni Pues. tomó la capital en principio ni nada, intentaron y no pudieron. Entonces, en ese momento no tenía tanta ayuda y no la tomaron. No. Entonces, pero la guerra no puede durar 10 años. No. Ahora bien, cuando Europa se desprenda finalmente, no sé cuándo, de la energía rusa, que han estado buscando alternativas ya, puede venir lo peor, pero va a ser cuando se desprenda totalmente de la energía rusa. Mientras tanto, Rusia le sigue vendiendo a algunos países petróleo, a otros le vende gas. Y otros lo hacen por puente. Exacto, lo hacen por puente, pero va a llegar un momento en que Alemania, que son los más dóciles con Rusia, y Bulgaria, tienen que desprenderse de la energía rusa y están buscando otras alternativas. Cuando la tengan finalmente, que no creo que eso dure 2 o 3 años, la guerra va a terminar de alguna manera muy mal, a menos que Putin se retire. Porque Europa y Estados Unidos no pueden permitir que Putin se quede con Ucrania, porque es un mal precedente y tenemos el precedente hitleriano, que comenzó invadiendo un lado, un chiquito, el otro, hasta que se quedó con Europa entero. Que así lo ven los europeos. Entonces, si se le permite que coja Ucrania, después viene... No, y Estados Unidos, entonces ellos no lo dicen, pero no van a permitir que Putin pase de ahí. No, así es. Y Putin tiene que cansarse en algún momento. Es decir, que eso viene para largo, no sé qué te parece. Sí, yo entiendo que es imposible, ninguna guerra ha sido eterna y los daños van en contra hasta del mismo que promueve la guerra, porque el que promueve la guerra también sale afectado. De hecho, Rusia se ha visto afectado, por ejemplo, en el área de la tarjeta de crédito. No, en el área bancaria En completa. el área bancaria completa. Claro, la economía pero rusa lo no va primero a que le dio crecer. fue los bancos. Aunque a Rusia le entre mucho dinero, Sí, pero no tienen que gastar. no tienen que gastarlo. Así es, ya. Ahí es que Ni está. tienen materia prima para construir Todo lo que necesita. armas nucleares toda la vida, porque se le va a quedar solo. De hecho, la economía rusa nunca fue de primera mano. No. Es una economía de 200 millones de gente o de menos, porque donde vive gente en Rusia, mucho menos, que es en San Petersburgo, en Moscú, en el área europea de Rusia, porque es un área que es de hielo. Entonces, por más dinero que le entre, no van a tener en qué gastarlo, porque China sí tiene que gastarlo, pero los rusos no. Claro. Bueno, que China desarrolló una estructura de consumo y de mucha gente. No, y que es un Y de país calidad. de 1.300 millones de personas donde no hay áreas del Polo Norte. No. Ahí lo que hay es gente donde Gente, quiera. mucha gente donde quiera. Sí. Entonces, eso hay que verlo. Mira, Johnny, finalmente quería hablarte del proyecto de los fideicomisos. Sigue generando polémicas entre el gobierno y la oposición. Mira, aquí yo digo que se está abusando del gobierno en el tema del fideicomiso, porque ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Mira, desde el primer gobierno de Leonel Fernández se le viene entregando todas las cosas del Estado al sector privado, con diferentes cuentos y con diferentes contratos, todito malísimo en contra del pueblo, todos. Este gobierno, que quiere corregir eso, se inventa una figura jurídica excelente, por excelencia, que se llama el fideicomiso. ¿Y qué es lo que pasa con el fideicomiso? Que a nadie se lo dice. Es que el fideicomiso es un contrato con una penalidad prácticamente automática. Donde ¿Para quién? Para el que tiene la cosa, si se hace el contrato de fideicomiso correctamente, porque tú le das, ¿qué? Todo al otro, para que lo administre. Entonces, ¿qué es lo menos que tú puedes hacer? Penalizarlo lo suficiente, que si él se coge esa cosa, tú tengas donde cobrar esa cosa. Cuando Pero es un aquí contrato no puro y se hace así, simple. aquí se le cede todo, con Pero garantía bancaria. Pero bajo los fideicomisos se están precisamente regularizando esas entregas. Porque, oye, Johnny, en Estados Unidos hay Porque en la fideicomiso. alianza, mira, perdóname, la alianza público-privada no es mala del todo, es la manera en que lo hacen. Y la carretera de Samaná. Pero precisamente, ahí es que vienen lo que son los contratos. Por eso esos fideicomisos que obligan y tienen figuras jurídicas que comprometen patrimonios y responsabilidades. Aquí lo que yo creo
que se está torpedeando eso para que el que le entregue la cosa al Estado, como ha pasado en años anteriores, sencillamente se quede con ella y el pueblo no tenga manera de reclamarle. Porque, entonces antes los contratos directos, eso no se criticaban. Pero estos contratos, que son con modalidades jurídicas específicas y con garantía de cumplimiento, porque ese es el tema del fideicomiso, que dentro del fideicomiso hay cláusulas propias de la figura que te obligan a cumplir a lo que te comprometiste. O de lo contrario, con tu patrimonio y el de tu familia, tú tienes que buscarle lo que le Pero que aquí no es así, no hay garantía. El que le dan el fideicomiso se queda con todo, porque la carretera de Samaná era... oye, una ventaja de eso. La gente no lo ve mucho porque cuando tú pasas lo que te rebajan $1, $2. Sin embargo, el que tiene tickets de obra pública, el ticket de paso, por ahí pasa, ni eso cogían ellos. Y a ellos se les dio esa franja de tierra pagándole $1.000 millones de pesos anual. Pero es lo que te Tenían digo. $20.000 millones de pesos abajo. ¿Pero qué fue eso? La modalidad del contrato. Eso que fue se llamó fideicomiso, pero un fideicomiso clandestino. una donación. Tú ves que fue prácticamente como se viene haciendo desde hace muchos años. Porque yo quisiera que alguien me diga de los grandes políticos cuánto fue que costó, que pagaron por la CDE, cuándo y a quién se lo pagaron. Nunca. ¿Me entiendes? Entonces, así no es. Y Corte, dime, se desbarató Corte. ¿Dónde están las empresas de Corte? No, y el CEA. ¿Tú me entiendes? Lo del CEA. Entonces, así Los aeropuertos. ¿Tú me entiendes? O sea, la figura fideicomiso realmente, si se ejecuta como el concepto fideicomiso, las responsabilidades del fideicomitente y del fideicomisario, que son separadas, claras y con penalidades de ambos, entonces el país saldría ganando con las entregas. Porque mira que es lo que pasa, Marino. Los políticos van a seguir entregando porque es un repartir entre el sector privado y los políticos de turno de las cosas del Estado. Pero mira, te iba a decir que, por ejemplo, en Estados Unidos se practica esa alianza como Estados Unidos, el gobierno, le compra aviones de guerra al sector privado. El sector privado, con ese contrato con el gobierno, el gobierno con ese contrato con el sector privado, le cobra impuestos. El sector privado genera empleos. Sí. Tiene un comprador seguro que es el Hay gobierno. todo un proyecto. Pero aquí no es así. No, porque aquí es entregarlo. Entonces, la figura del fideicomiso, porque ahí hay responsabilidades, porque en los contratos entre partes no hay responsabilidades. ¿Tú no has visto nunca un contrato de eso donde el Estado haya sido indemnizado por algo? Al contrario, en la mayoría de esos contratos el Estado ha tenido que indemnizar. Inclusive esa misma que tú dices, el Estado tuvo que indemnizar para quitarle el contrato. Para quitarle el contrato. ¿Pero y por qué? ¿Porque quiso? No, no es porque quiso, es que así lo decía el contrato, que para quitarlo había que pagarlo. Sí. Y entonces, no, pero... Pero ¿qué dicen? Debemos hacer un programa en la semana próxima para hablar de los fideicomisos, del proyecto de fideicomiso. Sí, y comprobar. pero es importante, Marino, perdóname, que el pueblo no le coja miedo a la figura fideicomiso, porque es una de las figuras jurídicas más seguras para intercambiar cosas, no importa qué cosa, porque es que la figura en sí es como si tú fueras a una fiesta que hay que ir formal. Va todo el mundo, pero es formal, entonces ahí hay problemas. Y eso debe ser lo que lo están torpedeando para que no sea vía fideicomiso los contratos, realmente. O sea, que hay un truco. Hay un truco ahí. Y el gobierno debe mantener su estilo y fortalecer la figura del fideicomiso en el orden jurídico por el cual fue creado esa figura, que es garantizar al que entrega la cosa. Porque el otro no hay que garantizarlo, porque él está recibiendo la cosa. Aquí es al revés. Aquí él recibe la cosa. No sé si usted oyó ahí uno que Sin iba a garantía entregar de a penalización. Catalina, que le entregamos la cosa y un dinero. Y ya. Y ya. Y ya. Acuérdate con las EDES, de que depositaron y no se supo dónde fue. Y ¿Dónde quebraron fue? las EDES y se fueron con todos los cuartos. Ya, y seguimos perdiendo y subsidiando. Se eliminó el CEA totalmente. No. Eso es terrible. O sea, así no puede ser. Así no puede ser. Bueno, Johnny, vamos a hacer con el tema. Pero vamos a darle profundidad porque la figura fideicomiso es una figura jurídica muy interesante y muy conveniente para la población. Muy bien. Pues nada, nos vemos en una próxima entrega del Punto. Hasta la próxima.